esto es una clase requetiquitica. Vamos a hablar de micción y un toquecito chiquitico de diuréticos para que vayan sabiendo cómo es la farmacología, ¿cierto? Vamos ambientándolos un poquitito. Bien, como ya hemos hecho el recorrido, por todo el sistema renal, pero se acuerda que al comienzo dijimos que dentro de las funciones estaba la excreción, ¿se acuerdan? De desechos tóxicos y esa vaina. Ya supimos cuánto es que se excreta, pero no sabemos cómo lo hace. Entonces hemos hablado mucho del riñón, pero no hemos hablado del resto. ¿Y el resto qué es? Ahorita lo veremos en un gráfico, donde no solamente son los riñones, o sea, ya sabemos cómo el riñón produce la orina, pero no sabemos cómo la excreta. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero lo vamos a hacer con algo que todos hemos experimentado siempre. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿sí? ¿Qué es la micción? Entonces, es el proceso por el cual la vejiga se vacía cuando se encuentra llena. Una definición para nosotros, nada científico, ¿verdad? Pero bien, ojo aquí, quiero que voy a señalar en esta clase algunos detalles que quiero que tengan en cuenta para el proceso de la micción. Uno, recuerden la anatomía de la vejiga, ahorita yo les voy a escribir unas cosas. Y dentro de esa anatomía quiero que observen que aquí dice esfínter interno y por acá dice canal urinario. Si hay un esfínter interno es porque tiene que haber un esfínter externo y eso sí es muy importante. Ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva. Bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la micción? Lo primero es llenar la vejiga y la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión de sus paredes supere un umbral. Paremos ahí porque aquí ya se nos metió una palabra que es umbral. ¿Recuerda cuando hablamos de potencial de membrana? Sí. Y se acuerda que hablamos de umbral y umbral es un valor mínimo que cuando se supera desencadena un potencial. ¿Se acuerdan? Pues bien, vamos a aplicar lo mismo. Uno comienza a consumir líquidos o consume líquidos durante todo el día y uno progresa, como ella se va llenando progresivamente, ¿qué hace? Tiene dentro de la vejiga sistemas de detección nerviosos que hacen que a medida que la vejiga se va distendiendo, esa interpretación la hace la vejiga para decir qué tan llena o qué tan vacía está. Tiene unos límites y esos límites están marcados por ese umbral, ¿vale? Cuando se supera ese umbral, inmediatamente desencadena el proceso de la micción. Mientras no se desencadene, mientras ella se siga llenando poquito a poco, no va a haber líos. El lío es cuando se supera ese umbral. ¿Cuánto es? Depende. En las vejigas de los adultos se supone que los potenciales de acción comienzan a desencadenarse, comienzan a presentarse después de los 200 mililitros, pero no se desencadenan de verdad, sino después de los 600 mililitros. ¿Cierto? La capacidad más o menos es de 800 mililitros. 800 mililitros. Bien, pero quiero detallar una cosa acá. Entonces, tienen que llenarse, después de que se llenen, sus paredes se distienden y que superen el umbral. Luego se desencadena un reflejo nervioso de micción. Primero, entonces, concepto fisiológico. La micción es un reflejo. Y cuando hablamos de reflejos, quiero que miren acá, esta es la vejiga. Cuando hablamos de reflejos, estamos hablando de procesos fisiológicos en los cuales la estructura anatómica recibe una información y se la envía a la médula y la médula inmediatamente la revuelve. Eso es un reflejo. Los reflejos siempre van de médula, de órgano a médula y de médula lo devuelven inmediatamente al órgano. Pero si ustedes se dan cuenta en este gráfico, yo quiero que observen, miren que hay unas flechas hacia el encéfalo. ¿Sí ven aquí el cerebro? Entonces, lo primero es que fisiológicamente la micción es un reflejo. O sea, que la información va de la vejiga, ¿a dónde? A la médula. Y inmediatamente la médula devuelve. Pero hay una trampa, como siempre, nada es tan fácil. Dice, por el que se vacía la vejiga o se produce el deseo de orinar y este es autónomo de la médula. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo de manera práctica. ¿Sí? Entonces, uno siente ganas de orinar y la primera vez que usted siente ganas de orinar, usted decide. Usted tiene el poder de decir, me aguanto hasta la casa
capturo el primer árbol que encuentre, la primer llanta del carro de un amigo, ojalá que sea el carro de un amigo. ¿Sí? En el caso de las mujeres, no, porque tiene que ser blanca, el papel higiénico tiene que ser cuádruple, no. Y no, entonces me aguanto hasta la casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero fíjate que estamos hablando de un reflejo. Si el reflejo fuera tal cual, como cuando le pegan a uno acá y estira la pata, pues la cosa sería distinta. Pero aquí quiere decir que aquí hay una trampa cuando dice que por el que se vacía la vejiga o se produce el deseo de orinar, y este es autónomo de la médula. Entonces, volvámonos acá al gráfico. Quiere decir que mi vejiga se llena, cuando supera el umbral, manda la información y este la devuelve inmediatamente. La devuelve haciéndole sentir ganas de orinar. Pero de ahí a que usted se orine es otra cosa. Quiere decir que entonces, aquí está la clave. En el encéfalo, y ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo es la vuelta. Recordemos un poco entonces, yo les mostraba, les decía hace rato, lo que nos hemos dedicado a hablar en estos días es de los dos riñones, ¿se acuerdan? Pero se nos olvida que existen dos tubitos que se llaman ureteres, que entran por la parte posterior de la vejiga y entran haciendo esto, así entran. Eso desde el punto de vista anatómico es muy importante, ahorita veremos por qué. La vejiga, con su cuerpo, músculo liso, rugosidades por dentro, un músculo que se llama detrusor y un área que se llama el trígono, ¿se acuerdan? Y el cuello de la vejiga. Que se continúa con la uretra, ¿cierto? Ya sea si es en los hombres, con las partes de la uretra de nosotros o de la mujer más corta. Muy bien, recordemos entonces eso. La vejiga posee dos partes, un cuerpo y un cuello. Tiene un músculo liso que recibe el nombre de detrusor. Cuando se contrae aumenta la presión entre 40 y 60 milímetros de mercurio. Y en la parte posterior se encuentra el trígono. Miren el trígono acá. ¿Sí lo ven? ¿Dónde desemboca la vejiga? En la uretra. Miren acá. Entonces aquí tenemos, por aquí está este músculo detrusor. Esto es lo que se llama, en biología ustedes lo vieron en el uraco, ¿se acuerdan? Eso es lo que queda, los remanentes que quedan. Este es todo el cuerpo de la vejiga. Aquí están los pliegues de los cuales hablábamos ahorita. El orificio, miren cómo los ureteres vienen acá y dan la vuelta y entran acá. ¿Por qué es importante que den la vuelta y por qué es importante que sean así? Porque eso evita que la orina se comience a devolver desde la vejiga hacia el riñón. Cuando la orina comienza a devolverse de la vejiga al riñón se llama reflujo vesico-ureteral, ¿cierto? Comienza a devolverse para allá, por el ureter. ¿Cuál es el lío? Que cuando comienza a volverse la orina para acá, así no llega al riñón, comienza a volverse caldo de cultivo para bacterias. Y eso es lo que hace que en algunas personas se repitan las infecciones urinarias, se hagan infecciones urinarias a repetición. Puede ser un reflujo vesico-ureteral. Eso ya lo aprenderán después, ¿vale? Muy bien. Los dos ureteres también lo hacen en esta zona de los vértices superiores del trígono. Uy, miren este defecto de este paciente. Esto se llama un doble sistema pielocalciano. ¿Por qué? Ureter, pero aquí hay dos ureteres, ¿sí se dieron cuenta? Un ureter sale de acá y el otro sale de acá. Cuando pasa eso, esos pacientes tienden a hacer infecciones urinarias a repetición, a repetición, a repetición. ¿Cómo se dan cuenta cuando le piden exámenes? ¿Qué examen es? Un examen que se llama uretrografía excretora. Le meten un medio de contraste por la vena, el medio de contraste va acá y dibuja, y le toman las radiografías, y dibuja. Entonces se dan cuenta que tiene doble sistema. Uno de ellos no sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza a acumularse orina ahí, y se vuelve un caldo de cultivo. ¿Cuál es el lío? Que va a llegar un día en que el riñón se va a podrir, y este riñón, y muchas más. ¿Cierto? No puede ser. Muy bien, pero hablemos de los ureteres y estamos hablando de cosas normales. Los dos ureteres también lo hacen en esta pequeña, entonces, en los vértices superiores del trígono. Muy bien, muy bien. Y aquí viene una cosa interesante y clave en el proceso de inducción, y es la inervación. La vejiga, como dice ahí, tiene doble sistema nervioso o doble sistema de inervación. Un sistema del sistema nervioso autónomo
de un sistema, del sistema nervioso somático. Proviene de los nervios pelvianos que se conectan con la médula por el plexo sacro S2, S3. Con fibras sensitivas y motoras, estas fibras son parasimpáticas, o sea, sistema nervioso autónomo. Además, también hay fibras motoras esqueléticas, o sea, somáticas, por el nervio pudendo. ¿Sí? Y eso me va a dar, eso lo que me va a dar a entender ahorita cómo es que funciona lo de aguantarse uno las ganas de orinar, porque uno sí se puede aguantar las ganas de orinar al inicio. Lo vemos acá, veámoslo aquí mejor. Lo verde son simpáticos, los rojos son parasimpáticos y lo azul, no, estamos de ciencia en este momento. Es el pudendo, o sea, son nervios de tipo somáticos. Veámoslos acá. ¿Se acuerda que yo le dije ojo con el esfínter interno? Le dije ojo que hay un esfínter externo. Mírenlo acá. Entonces, busquen S2, S3. S2, S3, ¿sí ven? S2, S3. Parasimpáticos, ¿sí lo ven los parasimpáticos acá? ¿A dónde llegan las fibras? A la vejiga, pero llegan al esfínter interno. Pero miren el pudendo que viene de S2, S3 y S4, sobre todo S2, S3 también, pero ¿a dónde llega? Al esfínter externo. El simpático llega a la vejiga. Vamos a ver qué papel cumple cada uno de ellos, todos ellos, a ver cómo nos contribuyen para el proceso de la micción. Entonces ya dijimos que tenía inervación parasimpática, pero también tiene inervación simpática por los nervios hipogástricos que contribuyen a la estimulación de vasos sanguíneos, no de contracción de algunas fibras, dan la sensación de plenitud y dolor. O sea, son más de sensaciones de plenitud y dolor que el mismo llenado de la vejiga como tal. Me voy a devolver otra vez y se lo voy a mostrar. Estos son simpáticos, son más L. ¿Por qué son L? Porque acuérdense que el simpático son fibras toracolumbares. Las parasimpáticas son craneosacras. ¿Sí? Y el pudendo sí sale de S2, S3 y este es somático. Eso es lo que dicen. La orina, que este es un poco James aquí, ¿no? La orina que sale de la vejiga. James es un amigo mío. No tiene cambios significativos en comparación con la que viene de los riñones. Eso es importante. O sea, si comparamos la orina que produce el riñón versus la orina que se produce en la vejiga, no tiene cambios significativos. El lío es que la orina comienza a quedarse largos periodos de tiempo en la vejiga. Se vuelve caldo de cultivo. Lo normal es que no tenga nada, ningún bicho ahí. Llega desde allí por movimientos peristálticos, desde la pelvis renal y se propaga. Entonces, un movimiento peristáltico lo vamos a ver mucho ahorita en digestivo. Son movimientos que se producen desde un sitio proximal a un sitio distal. En este caso, el sitio proximal es el riñón y el sitio distal es la vejiga. Cuando la orina se produce en el riñón, sale por la pelvis renal y agarra por los ureteres comienzan a hacer movimientos en ondas, así, para que la orina llegue hasta acá. ¿Te imaginas cuál es el lío cuando en uno de esos ureteres hay un cálculo y no puede pasar? Entonces, él sigue insistiendo y sigue contrayendo el músculo liso y eso es lo que produce el cólico renal y por eso el dolor tan intenso del paciente. ¿Sí? Porque eso es lo que lo produce. Veamos acá. Los movimientos peristálticos se dividen por los ureteres, los tienen inervación simpática, disminuye el peristaltismo y la parasimpática aumenta. Lo mismo que va a pasar cuando veamos sistema digestivo. A diferencia del corazón, el parasimpático en el músculo liso es más estimulante y el simpático frena. Por eso, cuando usted tiene un paciente con un cálculo renal, usted le manda un anticolinérgico antimuscarínico. El más famoso de todos se llama Buscapin, la N-butilbromuro de diosina. Porque resulta que bloquea la acetilcolina. Entonces, bloquea el parasimpático. Entonces deja de estar haciendo así y relaja el músculo liso. Y eso es lo que quita el cólico. El tono del músculo detrusor impide que se regrese la orina de la vejiga porque comprime el ureter. ¿Se acuerdan lo que les dije cómo entraba por detrás al músculo? Eso es lo que impide que haya reflujo.
A medida que la vejiga se llena, aparecen contracciones miccionales debido al reflejo de distensión de la pared. ¿Se acuerdan? Le dije que vamos superando el umbral. Entre 0 y 200 casi no hay ningún tipo de reflejo, pero después de los 200 comienza a mandar información. La vejiga comienza a distenderse y comienza a mandar información, hasta que llega un momento en que supera el umbral y se desencadena todo el reflejo miccional. Debido al reflejo de distensión de la pared vesical, este asciende a la región sacra, en la médula, por los nervios pelvianos y baja por los nervios parasimpáticos de ellos mismos. Va hasta la médula y se vuelve por los parasimpáticos. ¿Se acuerdan? S2, S3. Se regresa. Muy bien. Luego de producirse el reflejo de la micción, estos quedan inhibidos por cierto tiempo y ahí está la clave. Por eso usted puede aguantar. Pero acuérdese, usted aguanta una vez, pero después de que haga lo que va a pasar ahorita que vamos a ver, no, nada que hacer, nada que hacer, ¿cierto? Bien. A pesar que el reflejo de la micción es autónomo, ya lo dijimos, puede inhibirse o facilitarse por el encéfalo. ¿Se acuerdan que les mostraba las fibras del encéfalo? ¿Dónde? ¿Dónde manda la información? Mire, a protuberancia, en el tronco encefálico y a la corteza cerebral. Ojo aquí con esto. Ya el reflejo ya se mandó. Ya el reflejo ya está listo. ¿Sí me entienden? Simplemente que el encéfalo lo que hace es dirigir, decir, bueno, aguántese un ratito. Pero apenas el encéfalo quite su freno, usted se va a orinar, porque el reflejo ya está dado, ya el procedimiento ya se hizo. Los centros superiores dan la orden para iniciar la micción a pesar de tener el reflejo ya instaurado. Lo primero que sucede es contracción de los músculos abdominales con aumento de la presión sobre la vejiga y distensión de sus paredes para vaciar, ¿cierto? ¿Qué necesitamos aflojar? El esfínter externo. ¿Se acuerdan del esfínter externo? Y el nervio pudendo. Y ese está manejado desde el encéfalo, porque ese no es del sistema nervioso autónomo, sino somático. Porque ahí es donde necesito la anatomía. El esfínter externo es de músculo esquelético, no de músculo liso. Por eso es que ahí no funciona el sistema nervioso autónomo, sino funciona el sistema nervioso somático. ¿Sí? La estimulación de los receptores de distensión para evitar el reflejo de micción e inhibir el esfínter externo para expulsión de toda la orina. Entonces, vamos otra vez, me voy a devolver, pero me voy a volver acá, a este. Nuevamente, la vejiga se llena progresivamente. La vejiga tiene sensores de distensión que comienzan después de 200 mililitros comienzan a mandar información. Después de 400 a 600 ya se desencadena el reflejo que hace que esta información llegue acá y se devuelva otra vez. ¿Sí ven acá? Y se devuelva aquí y se devuelve al esfínter interno, pero no al externo. ¿Sí se dan cuenta que el externo no? Aquí se devuelve por fibras parasimpáticas. Bien, pero también mandó la información allá, al mismo tiempo que mandó la información aquí, mandó la información allá. Y este mal en el encéfalo, específicamente en protuberancia y corteza cerebral, le dice a este man que se aguante. Y por eso uno se puede aguantar. Pero ya el reflejo ya está instaurado. Cuando este man deja de ejercer cualquier presión, usted se va a orinar. No hay nada que hacer. Y una cosa que ustedes tal vez han experimentado alguna vez, es que después de que usted decidió orinar y arrancó, no puede parar. ¿Sí entiende? Se jodió. Bueno, se jodió todo a su alrededor, pues, ¿estamos de acuerdo? No se puede. No se puede porque ya este man era el que primero lo había inhibido. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo? No, eso no se puede definir. Eso no se puede definir. Pero va directamente de la mano de qué tan distendida esté la vejiga. ¿Sí? Si la distensión es muy grande, el proceso inhibitorio del encéfalo no va a ser de mucho tiempo. Rápidamente lo va a mandar a orinar. Rápidamente. ¿Sí? ¿Qué pasó con los ejercicios de
Esos son para fortalecimiento del piso pélvico. Sí, pero no es así tan. Además, lo que pasa es que en realidad lo que se hace con los ejercicios de Kegel es fortalecer el piso pélvico para pacientes que tienen descendida la vejiga y que hacen incontinencia urinaria. Entonces, para que no haya incontinencia urinaria. Acuérdense que si hablamos un poquitico de anatomía, esto está sostenido por unos músculos que están acá, que ustedes lo vieron en anatomía, y sostienen toda esta vaina. Por los partos, por algunos traumas, por cirugías, ese piso se cae y la vejiga tiende a salirse. Entonces, ¿qué hacen los ejercicios de Kegel? Fortalecer esto y volver a subir esta vaina para que el proceso se haga normal, pero no para sostener. Ahora, también se ha hablado de eso para la parte sexual, por ejemplo, los hombres. No sé. Cuando se hace demasiado, empieza a preparar, pero cuando se vuelve a llegar hasta los 200, ahí ya puede parar. No. O sea, la pregunta es, a ver, si la estoy entendiendo, ¿queda residuos urinarios? Sí, sí pueden quedar residuos urinarios. O sea, no, uno está vaciando, ¿no? Ajá. Ya me imaginé este man. ¿Qué pasa? Gómez, ¿no? Dale, ¿y entonces qué? Uno está orinando. Está miccionando. De la mano, la cara y si usted para, seguramente va a tener problemas de eso, pero fisiológicamente no lo puede hacer. Tiene que vaciar. Ahora, lo que sí es cierto, es lo que le estaba diciendo, que no siempre se vacía completamente, que quedan residuos. Tan es así que cuando usted tiene un paciente ya de edad y comienza a tener problemas de próstata, ¿cierto? Que la próstata lo que hace es que empuja la vejiga, ¿cierto? La vuelve más chiquita y por eso es que uno tiene que orinar cada nada, porque ya con cualquier cosa se llena y manda el impulso, manda el estímulo y por eso lo hace orinar. Y orina por poquitos, ¿por qué? Porque no lo ha llenado completamente, no ha llenado los 800, sino que con 400 ya está lleno, o sea, con la mitad ya comienza a orinar. Lo que se ha demostrado es que esos pacientes comienzan a tener residuos cada vez mayores. Lo normal es que no haya nada. Se puede caer un poquitico, 10 centímetros, 15 centímetros, pero no 100, 200, 300, porque quiere decir que se están quedando restos ahí. Sí. O sea que hasta que no haya los 600 milímetros no hace el reflejo. No hace el resto. Pero lo comienza a mandar, vuelvo a insistir, después de los 200 comienza a mandar información. Bueno, a veces pasa de que, por ejemplo, a veces la sensación de ir a orinar no es muy alta, pero digamos eso hace que la persona llegue y siente el dolor como bien intenso. Y a veces cuando la sensación es alta, no, o sea, no le duele. Pero si no, siente el dolor muy intenso. Pero ya esa es otra cosa, pero no es fisiológico. Puede ser porque el dolor no hace parte, el dolor hace parte de la estimulación simpática. ¿Se acuerda? Plenitud y sensación de dolor. Puede ser que algo que esté apretando o algo que esté haciendo otra cosa. Pero lo normal es que no duele. Lo normal es que no se produzca el dolor intenso, no. Sensación de plenitud sí, pero dolor intenso no. Hay que averiguar que si algo está pasando en ese momento, pasa en ese momento. Una pregunta, hay unas personas que cuando se asustan así se orinan, entonces, cuando se ríen, No, lo que pasa es que predomina uno de los dos. En ese caso, entonces, sobre todo cuando está en susto, acuérdense que la descarga simpática es mayor que la parasimpática. Entonces, inmediatamente afloja los esfínteres, sobre todo el esfínter esofágico, externo, no directamente. Por eso es que no se orina completamente, pero sí tiende a ser incontinencia. Sí, pero no completamente orinarse, vaciarse, no. Pues no es lo más común. Sí. Sí, se llama tenesmo urinario. Sí. Y o orina por poquito, se llama polaquiuria. Entonces hace parte del proceso, pero es más porque las bacterias comienzan a hacer que se estimulen sensaciones de plenitud y dolor.
por las toxinas que tiene la bacteria, en este caso la Escherichia coli, ¿cierto? No es por el volumen, no es por eso. Y lo hace orinar por poquitos, eso es lo que se llama por con ardor, isuria. Isuria por la curia tenemos son las triadas de una infección urinaria. Si le suma a eso ya fiebre y malestar general, piensa en una pielonefritis, o sea, que ya la infección no está acá, sino que la infección está acá. Pielonefritis es acá, cistitis acá, y uretritis acá. Lo normal es de aquí para abajo. De aquí para arriba ya la cosa está, ya comienza a complicarse mucho más. Hay que utilizar antibióticos de mayor poder. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Si se dieron cuenta, entonces, una cosa son las fibras de la vejiga, otras cosas son las fibras de la médula y otras cosas son las fibras del encéfalo. Daños en cualquiera de los tres sitios producirán daños en la micción y a eso se le podrá llamar vejiga atónica, vejiga automática o vejiga neurógena. ¿De qué depende que la vejiga se llame neurógena, atómica o automática? Del sitio donde esté el daño. La vejiga atónica se da por destrucción de las fibras nerviosas sensitivas, dejan de sentir, entonces no manda la información. ¿Se acuerdan la información? De que se está llenando. Estos pacientes comienzan a orinarse por rebosamiento, no se dan cuenta, porque no hay quien le mande. ¿Se acuerdan el umbral? El estímulo, nadie lo manda. Es parte de la vejiga. Si hay un daño, por ejemplo, hay algunas infecciones que dañan esas fibras, la sífilis, ya no están funcionando. La vejiga automática por lesiones de la médula espinal, los pacientes que sufren trauma de la médula espinal, situados por encima de la región sacra, sobre todo. Entonces, ellos ya no pueden hacer contención de esfínteres, de ninguno de los dos, porque no hay quien mande la información, no hay donde llegue la información. Donde llega, no hay quien responda, porque ahí no es el problema acá, aquí el problema es de quien recibe la información para que desencadene el reflejo. Y por último, la vejiga neurógena, no inhibida por ausencia de señales inhibitorias del encéfalo. Ya el problema está arriba, ¿sí? Esta es de las fibras propias de la vejiga, esta de la médula y esta del encéfalo. Ya lo van a ver con los distintos pacientes, ¿cierto? Lo difícil que es para un paciente vivir sin... Sí. O sea, si una escoliosis muy grave, muy avanzada, degenerativa, se afectaría. Fue pucha, pero lo que pasa es que el problema ahí es mecánico, pero no es. Es mecánico, por compresión, porque puede terminar comprimiendo la vejiga. Pero fíjate que es mecánico, pero no es nervioso. A menos que haya una interrupción de los nervios, pero directamente no. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, del paciente que sufre el accidente de tránsito y que rompe la médula espinal. Entonces ahí se fregó la vaina. O el paciente con infecciones, o el paciente con traumas más severos, traumas craneoencefálicos más arriba. ¿Sí? Simplemente les voy a mencionar, cuando escuchan la palabra diurético quiere decir, diuresis es orinar. Diuresis es orinar. Es una sustancia que aumenta la cantidad de orina excretada, al igual que solutos como sodio y cloro. Ya después, ahorita no es el momento, simplemente eso lo voy a mencionar. La mayoría produce natriuresis, ¿se acuerdan de la natriuresis? Y diuresis. Entonces, uno sabiendo que ya sabemos que es natriuresis por presión, diuresis por presión, si yo le coloco un medicamento a un paciente para que orine más, eso bajará la presión arterial. Entonces, por eso los diuréticos se utilizan. ¿Pero se utilizan solamente ahí? No. Por ejemplo, hay diuréticos que se utilizan en pacientes que estén intoxicados por algunas sustancias. Cuando lleguen a toxicología se van a dar cuenta que llega un paciente intoxicado por algún tipo de sustancias, le colocan diuréticos para que los mandan a orinar, que boten la mayor cantidad de tóxico por la orina, cuando se puede, no todos se botan por la orina. Pueden ser osmóticos, que inhiben la reabsorción de agua, y solutos, aumentando la osmolaridad del túbulo se dan los proximales. O de asa, que inhiben el cotransporte de sodio, cloro, potasio en la médula luminal de la rama gruesa. Eso después lo veremos en farmacología. Hay otros que se llaman diacídicos, que inhiben el cotransportador sodio-cloro en la primera región de los túbulos distales. Y si yo inhibo el cotransportador
Ahí es donde la farmacología necesita la fisiología. Si yo no reabsorbo sodio, el sodio se va por la orina. ¿Y el sodio jala qué? Entonces el paciente orina más. Y orina sodio, y orina agua. Baja volumen, baja sodio, baja presión arterial por todo lo que ustedes ya conocen. O inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Se acuerdan de la anhidrasa carbónica? Inhiben la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato, que reduce la reabsorción de sodio en los túbulos contornados proximales, haciendo que se pierda sodio, arrastre agua y el paciente orine más en mayor cantidad. Otros tipos, inhibidores competitivos de la aldosterona, reducen si no dejan actuar a la aldosterona, no hay reabsorción de sodio y mucho menos absorción de agua. El agua se va por la orina. O bloqueadores de canales de sodio tipo ENaC, unos canales de sodio que se llaman ENaC, están en la zona apical de la célula tubular, reducen la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en túbulos colectores. En algunos casos, algunos de estos diuréticos ahorran potasio, comienzan a meterle potasio al organismo. Y otros comienzan a botar el potasio. Ya veremos que los dividimos en ahorradores de potasio y no ahorradores de potasio. Pero ya llegará el momento. Pronto. Preguntas. Sí. No necesariamente, pero la mayoría sí. Vamos a ver, que algunos no esté tan tarde, pero la mayoría sí. Lo hacen por eso. ¿Listos? Parcial de hoy en 8, ¿no? Sábado vamos a hacer mix. Vamos a hacer parcial de orina, van a traer el parcial de orina. Muy bien. ¿Ustedes me han pedido que si sacamos otra nota? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? No, taller no. Taller no. Otro quiz. Lo hacemos el sábado. ¿De emisión? Decían y me avisan. ¿De qué? ¿Qué periodo de todo? Casi no es como el parcial. ¿Ustedes qué? ¿Cómo? ¿Ve que no quiere? Sí, pero... Lo que yo no voy a hacer es regalarle la nota, o sea, yo no voy a poner a hacer tallercito de dibujo, no. Eso, pónganse de acuerdo. Lo que sí les puedo asegurar es que podemos hacerlo, digamos, no individual, por ejemplo. En grupo. Depende de mi estado de ánimo el sábado, de la luna. En grupo. ¿Sí me hago? Sí, pero ha sido bueno. Dime. De todo. Qué ternura esa Cintia, pues de todo, claro. Sí, de todo. Claro, suelta que les pregunte todo, ¿sí o no? Porque, ¿qué hago? Son 4 clases, ¿o no? ¿Qué les voy a preguntar? ¿De una clase o qué? ¿De esto? No das. Bueno, está bien, vamos a hacerlo, bueno, ¿sabe que la idea no está mala? Hagámoslo de micción, de diurético, de esta clase de hoy, y de equilibrio ácido-base. ¿Me parece? Pero la nota más alta. Escribe. Pero la nota más alta. Acuérdense que equilibrio ácido básico, pero usted ya sabe en sistema O sea, nervioso. quedarían en promedio los dos quizzes, ¿no? La nota. Eso, entonces para el 40 lo hacemos en promedio de los 2 quizzes, o sea que un quiz valdría el 20, el otro quiz valdría el 20 y el parcial el 60. Para que hayan 3 notas, para que no Sí. esa es la gestión de su... de David, que fue el que propuso eso. Dime. No sé ni dónde está. No los he visto. Es que estoy terminando con las otras 2 universidades que procesan terminales allá. Sinceramente no es porque, déjenme yo salgo de ellos la semana entrante me siento con ustedes, ¿no? Pero para qué voy a decir, no los he visto. No sé si le fue mal, si le fue bien, no tengo ni idea.